sus inquietudes acerca de los temas que están viendo. Es posible que tengan dudas acerca de algunos ejercicios, algunas partes teóricas que pueden tener dificultad para comprender. Y pienso, no sé si deben de estar trabajando en este momento derivada implícita y regla de L'Hopital. Es posible que estén en esa parte. Si están más adelante, es posible que estén en razones de cambio. Entonces sería bueno que me planteen sus dudas o inquietudes sobre esos temas y cualquier pregunta, pues la pueden plantear y miraremos cómo solucionarla de la mejor manera. Profe, yo tengo una duda con unos ejercicios del taller del punto 6. ¿Usted lo tiene? Punto 6. Voy a Sí. mirar. 6. A ver, el punto 6 es el que tiene A, B, C y D para escoger una respuesta. No, es para los límites que se presentan a continuación, describir el tipo de indeterminación por sustitución directa, aplicar L'Hopital para calcular los límites con forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Ah, pero es el numeral 9. Ah, pues acá dice 6, pero entonces no sé. Bueno, no sé qué taller tienes, pero sí, dice así el numeral 9. Para los límites que se presentan a continuación, sí. Ah, bueno, ahí es donde está lo de la regla de L'Hopital, sí. Hay una cantidad de ejercicios, creo que van hasta la Z, sí, van hasta la Z. Ya usted me dirá cuáles miramos. Pues podemos hacer el L Pero y el O. por- yo Dale. noto acá las letras. ¿Cuáles son? El L L y O. y el O. Muy bien. Bueno, entonces voy a mirar por acá el L. El L. Bien. Dice así el ejercicio L. Dice que es el límite cuando X tiende a cero por la derecha. Es importante recordar si es por la derecha o por la izquierda o por ambos lados. Ese es el que aparece ahí como L. Si no es ese, me dices porque yo tengo el taller de pronto más actualizado y Sí, profe, ese es el punto. es ese. Bien. Entonces, primer paso para este tipo de límites, el primer paso es evaluar. Vamos a evaluar. Porque ahí dice que diga el tipo de indeterminada. Entonces, vamos a evaluar. Al evaluar tenemos 0 por la derecha, logaritmo natural de seno de 0 por la derecha. Entonces tendríamos 0 por la derecha. Recordemos que seno de 0 es 0, o sea que sería logaritmo natural de 0. Porque no olviden que seno de 0 es 0. Y cuando nos acercamos a 0, recordemos cómo es la función logarítmica. La función logarítmica tiene esta tendencia. En 1 nos daría 0 acá, y cuando me acerco a hacerlo a 0 por la derecha tiende a dar menos infinito. Observe que baja la curva.
Entonces la forma de ese límite sería 0 por menos infinito. Esa sería la indeterminada. Recordemos que las indeterminadas son 8. 8 indeterminadas. Si de pronto no la recuerdan, me dicen yo se las recuerdo. Bien, entonces esto es una indeterminación. 0 por infinito o 0 por menos infinito o menos infinito por 0. El orden ahí del producto no tiene problema. Ese es el tipo de indeterminada. Ahora entonces el paso B es hacer una operación algebraica para tratar de eliminar esa indeterminada y llevarla a la forma 0 sobre 0 o a la forma infinito sobre infinito, puede ser positivo o negativo, de tal manera que podamos aplicar la regla del L'Hopital, porque recordemos que la regla del L'Hopital solo se aplica a esas dos formas, 0 sobre 0 o la forma infinito sobre infinito. Entonces, observemos que son simples operaciones algebraicas que es posible que hayan visto en cursos anteriores, manejo de expresiones algebraicas. Entonces vamos a escribirlo así. Límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de logaritmo natural de seno de x sobre, observen lo que voy a hacer, sobre 1 sobre x. Si yo hago ley de extremos y medios, vuelvo a la original. ¿Cuál es la original? X logaritmo de seno de x. Esa es la original. Miren cómo lo escribí. Con una operación algebraica sencilla. Esa x que está arriba la puedo escribir en el denominador como 1 sobre x. Si hay alguna duda, con toda confianza pregunto. Volvemos a evaluar a ver qué ocurre con el cambio que hice. Al evaluar quedaría el logaritmo natural de seno de 0 por la derecha sobre 1 sobre 0 por la derecha. Si analizamos el comportamiento del numerador, seno de 0 es 0 y logaritmo de 0 tiende a dar menos infinito. Y 1 sobre una cantidad muy pequeña, puede ser mucho más pequeña que la que acabo de escribir ahí, por la derecha, no olviden cercana a 0 por la derecha, esto tiende a dar infinito. Entonces ya el límite tiene la forma infinito sobre infinito, en este caso arriba negativo y abajo positivo. Podemos aplicar la regla. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Que yo puedo tomar ese límite, voy a indicarlo acá, aplicando la regla. Esa L que pongo ahí es porque voy a indicar que voy a aplicar la regla del L'Hopital. Y ese límite que tenemos en la parte de arriba, en el inciso B, lo podemos aplicar usando la derivada. La derivada del numerador sobre la derivada del denominador. La derivada del denominador, voy a colocarla primero acá, es x a la menos 1, su derivada es menos 1
sobre x a la 2. Porque quedaría x a la menos 2 y lo bajo al denominador. O sea que este denominador quedaría menos 1 sobre x a la 2. Y la derivada de logaritmo natural de seno de x, voy a escribir aquí la expresión. Su derivada, recordemos cómo es la derivada de la función logarítmica, es la derivada de la función, la derivada del seno es coseno, sobre seno de x, logaritmo natural de la base, que es c, pero esto da 1. O sea que el logaritmo de no se coloca. Así que tendríamos coseno sobre seno de x. Bueno, ahora tenemos que organizar esa expresión. Vamos a organizarla. Esto sería igual, límite, cuando x tiende a 0 por la derecha. Hacemos ley de extremos y medios. Entonces nos quedaría x2 con el coseno sobre menos seno de x. Ese menos lo podemos colocar si queremos arriba también. Seno de x por 1. Volvemos a evaluar a ver qué ocurre. Al evaluar tendríamos 0 por la derecha al cuadrado, coseno de 0 por la derecha, sobre menos seno de 0 por la derecha. En el numerador nos daría 0 por coseno de 0, que es 1. Y el denominador daría menos seno de 0, que es 0. Por lo tanto, daría la forma 0 sobre 0, que es una indeterminada. Podemos de nuevo aplicar la regla del L'Hopital, porque recuerden que se le puede aplicar a la forma 0 sobre 0 o también a la forma infinito sobre infinito. Entonces, en la página siguiente voy a escribir de nuevo la expresión para no tener que devolverme. Así que el límite que tenemos en la parte anterior de x2 coseno de x sobre menos seno de x sería igual, aplicando la regla del L'Hopital, al límite cuando x tiende a 0. Y en el numerador tenemos la derivada de un producto, que es el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno, más el segundo por la derivada del primero, que es 2x. Y en el denominador, la derivada de seno es coseno. Vamos a evaluar de nuevo. En el numerador tendríamos, si organizamos los términos, miren que está x2 por menos seno de x, ese menos lo podemos poner acá adelante. Tendríamos 0 por la derecha al cuadrado, seno de 0 por la derecha. Más, organizando ese otro término, sería 2
por 0 por la derecha, coseno de 0 por la derecha. Y en el denominador, menos coseno de 0 por la derecha. Observemos que en la parte del numerador daría 0 al cuadrado por seno de 0 es 0. 2 por 0 sería 0. Y coseno de 0 sería 1. Y en el denominador sería coseno de 0, que sería menos 1, con el menos que hay multiplicando. El numerador quedaría 0, observen, quedaría 0 más 0 sobre menos 1. Pero este término sí existe. 0 sobre cualquier número distinto de 0 va a dar 0. Así que el límite original, x logaritmo de seno de x, sería 0. No sé si hay alguna duda. Voy a mirar que por acá me enviaron una imagen. Voy a mirar qué pregunta hay. Ah, bien, ahí me preguntan sobre derivadas implícitas. Entonces, primero, antes de hacer esa derivada implícita, voy a hacer el otro ejercicio que me habían propuesto, que era el ejercicio O. El ejercicio O. Voy a hacerlo primero para llevar un orden. Bueno, el ejercicio O me dice que límite cuando x tiende a 0, observen que no dice ni por la izquierda ni por la derecha, o sea que es por ambos lados. De coseno de 2x elevado a la 1 sobre x a la 2. Vamos a evaluar primero. Entonces tenemos que coseno de 2 por 0 elevado a 1 sobre 0 al cuadrado. No olvidemos que es por la derecha y por la izquierda. Entonces vamos a analizar con cuidado esta expresión que tenemos acá. Si es por la izquierda, sería un número negativo el 0 y al estar al cuadrado daría positivo. Y si es por la derecha, también da positivo. Quiere decir que la expresión que tenemos en el exponente quedaría de la siguiente forma. 1, porque coseno de 2 por 0 sería coseno de 0, daría 1, elevado a la infinito. Esa es la forma indeterminada que aparece ahí. Una forma exponencial. Entonces, para llevarlo a la forma que necesitamos, vamos a hacer un proceso algebraico sencillo. Vamos a construir una función, llamémosla y, igual a coseno de 2x a la 1 sobre x a la 2.
Vamos a bajar ese exponente. ¿Cómo bajamos ese exponente? Recordemos que la inversa de la exponencial es la logarítmica. Sacamos logaritmo natural en ambos lados. Y no la alteramos porque estamos haciendo la misma operación en ambos lados. Utilizamos propiedades de los logaritmos. Una de las propiedades del logaritmo es que puedo bajar ese exponente. Quedaría 1 sobre x a la 2, logaritmo natural de coseno de 2x. Y ahora tomamos límites en ambos lados. Cuando x tiende a 0. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de y. Igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x a la 2, logaritmo natural de coseno de 2x. Me gustaría que alguno de los que están ahí presentes me digan cuál es el límite del lado izquierdo. O sea, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de y. A ver qué opina. Recordemos las propiedades de los límites. Ahí no aparece ninguna x para reemplazar. ¿Qué significa eso? Que es el límite de una constante. Y el límite de una constante es la constante. Es la primer propiedad de las operaciones que se hacen con los límites. Entonces tenemos que el lado izquierdo da logaritmo natural de y. Límite de una constante es la constante. Y evaluamos en el lado derecho y tenemos, vamos a colocar acá la expresión, 1 sobre 0 al cuadrado. No olviden que es por la derecha y por la izquierda, o sea que tiende a dar infinito, y logaritmo natural de coseno de 2 por 0, que es 0. Esto nos daría la forma infinito, y coseno de 0 es 1, y logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0. O sea que da de la forma infinito por 0. Es una indeterminada. Hay que llevarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar la regla de L'Hopital. Entonces miremos lo que vamos a hacer con esta pequeña operación algebraica. Se van a dar cuenta que es muy sencilla. Cuando x tiende a 0, logaritmo natural de coseno de 2x, y simplemente ese x2 que hay en el lado izquierdo, lo multiplicamos por el denominador del logaritmo natural de coseno de 2x y quedaría así. Simplemente lo movimos. Aquí hay un 1, entonces lo multiplicamos por 1 y se mueve para ese denominador. Y volvemos a evaluar. Vamos a evaluar. Observemos que al evaluar, en el numerador da logaritmo natural de coseno de 2x. Al reemplazar la x por 0 daría coseno de 0, que es 1, y logaritmo de 1 es 0. Y en el denominador quedaría 0 al cuadrado, que es 0. O sea, quedaría de la forma
0 sobre 0. Podemos aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a la página siguiente a hacer ese trabajo de aplicar la regla de L'Hopital. Voy a volver a escribir la expresión para no devolverme. Entonces tengo logaritmo natural de y que nos dio el lado izquierdo es igual al límite cuando x tiende a 0 aplicando la regla del L'Hopital. Vamos a escribirla aquí debajo. Tendríamos que logaritmo natural de y sería igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del denominador es 2x. La derivada del numerador. Recordemos que la derivada de la función logarítmica es la derivada de la función sobre la función. ¿Cuál es la derivada de coseno de 2x? Regla de la cadena. La derivada del coseno es menos seno y colocamos el mismo ángulo y multiplicado por la derivada del ángulo que es 2. O sea que en el numerador nos quedaría menos 2 seno de 2x. Y en el denominador quedaría coseno de 2x. Haciendo ley de extremos y medios, tendríamos que la expresión quedaría así. Logaritmo de y, límite cuando x tiende a 0 de ley de extremos y medios, sería menos 2 seno de 2x sobre 2x coseno de 2x. Podemos simplificar el 2 que está multiplicando en el numerador y el 2 que está multiplicando en el denominador. Pues tendríamos así. Bueno, coloquémosle igual. Límite cuando x tiende a 0. Bien, ahora observemos algo que vieron por allá hace algunos días sobre límites. Vamos a reescribirlo de la siguiente manera. Por 1 sobre coseno de 2x. Miren que lo escribí simplemente usando una operación algebraica que es una multiplicación. Cuando vieron las propiedades de los límites, recuerden que vieron el límite de un producto es el producto de los límites si los límites existen. Vamos a ver si podemos aplicar esa propiedad. Si existen, lo podemos aplicar. Si no, no la podemos aplicar. Observen lo que voy a hacer en esto.
Por favor, miren en la primera, seno de 2x sobre x. Voy a cambiarle el color para que se vea. ¿Qué pasa si multiplico por 2 y divido por 2? No lo estoy alterando. Y en este otro, en este que estoy señalando, daría 1 sobre coseno de 0, que es 1. O sea que este último nos da 1. Enseguida lo vamos a escribir. 1 sobre 1, porque coseno de 0 es 1. Falta mirar es el primero. Entonces voy a la página siguiente para que miremos el primero. Tendríamos logaritmo natural de y es igual a, observen lo que voy a hacer acá, sea h igual a 2x. Si x es igual a 0, entonces h tiende a dar 0. Luego este límite, cuando h tiende a 0, de 2 por seno de h sobre h, porque h es 2x. Y el otro que había dicho hace un momento da 1. 1 sobre coseno de 2x, cuando x tiende a 0, da 1. Así que el límite que estamos encontrando, este límite lo podemos escribir como 2, C2 sale como una constante, y el límite de seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, recuerden que este daba 1. Por lo tanto, el resultado sería 2 por 1. Significa que el logaritmo de y sería 2. Pero la respuesta no sería esta, porque tomamos logaritmo. Despejamos la y sabemos que por la definición del logaritmo, y sería que es la base del logaritmo natural, elevado a la 2. Así que el límite original, cuando x tiende a 0, de coseno de 2x elevado a la 1 sobre x a la 2 da como resultado a la 2. Esa es la respuesta. Bien, el compañero que envió la imagen pide en el ejercicio 7. Aplique derivada implícita para resolver algunos ejercicios. No sé cuál quiere que haga. Hay desde la A hasta la M. Profe, por favor. La A, bueno, nada más la A. Sí, profe, cualquier otro. Bueno, enseguida me dice otro, pues. Vamos a hacer la A. La A es 4x2 más y a la 2 igual a 8. Entonces dice que encuentre de y de x. En todos los ejercicios que aparece ahí es hallar de y de x. Esa es la incógnita. Entonces recordemos que hay mezcla
X y Y. Uno podría de pronto despejar la Y y hacerla solamente en términos de X, pero despejando la Y había que usar raíz cuadrada. Entonces voy a hacerlo, para este ejercicio lo voy a hacer de las dos formas. La primera forma, llamemos la forma 1. ¿Cuál es la derivada de 4x2? 8x. 2 por 4, 8 y el exponente disminuye en 1. Ahora, la derivada de y a la 2 sería 2y y recordemos que estamos derivando con respecto a x. La base de color para que se nos escribimos de y de x o simplemente y'. Por notación se puede escribir así también y por comodidad. Y luego la derivada del 8, que es una constante, es 0. La idea es entonces despejarla de color rojo. O sea que de y de x sería igual. El 8x está sumando, pasa restando. Y el 2y, observen que el 2y está multiplicando, pasaría a dividir. Simplificando un poco, tendríamos que de y de x, mitad de 8 es 4, y mitad de 2 es 1. Esta sería la respuesta. Ahora, forma 2. Para este es fácil hacer otra forma. Despejemos la y en la original. Tenemos que y a la 2 es igual a 8 menos 4x a la 2. Por lo tanto, y sería raíz cuadrada de 8 menos 4x a la 2, que podría también escribirse como 8 menos 4x a la 2 a la 1 medio. Entonces quedaría que y, vamos a escribirla de nuevo acá, 8 menos 4x a la 2 a la 1 medio. Si derivamos esta expresión, y' o de y de x, quedaría regla de la cadena. ¿Cómo es la regla de la cadena? 1 medio, 8 menos 4x a la 2, y el exponente sería 1 medio menos 1, que da menos 1 medio. Multiplicado por la derivada, usando regla de la cadena, por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. La derivada del 8 es 0, lo voy a poner por el momento, ahora lo quito. Y la derivada del 4x2 es menos 8x. Organizando, entonces quedaría así. Y' es igual. Menos 8x. Ese 2 lo voy a poner acá en el denominador. Y observen la raíz. A la menos 1 medio lo puedo colocar en el denominador.
a la 1/2, o sea, 8 menos 4 x a la 2 a la 1/2. Simplifiquémoslo un poco. 8 sobre 2 da 4 menos 4x sobre 8 menos 4x2 y lo podemos escribir en raíz. Es una forma de hacer la derivada. Ahora ustedes dirán, pónganle cuidado a lo que voy a señalar acá. Pero esta no se parece a esta. Por el momento no. Pero si, ¿qué tal si reemplazamos en esta que voy a señalar, la que le hice los dos chulitos rojos? ¿Qué tal si reemplazamos la y? Y la y es este término que tenemos acá. Este. ¿Qué tal si lo reemplazamos? Vamos a reemplazarlo para que vean que va a dar igual. Voy a la página siguiente a mostrarlo. Teníamos que de y de x es igual a menos 4x sobre y. Pero y es 8 menos 4x a la 2 a la 1/2. Reemplacemos. Menos 4x sobre 8 menos 4x2 a la 1/2. Pero a la 1/2 se puede escribir en términos de raíz. Quedaría 4x negativo raíz de esa que acabo de encerrar ahí. Por favor, mírenla. Memorícenla y devolvámonos. Es esta misma. Sí, es la misma. ¿Qué diferencia tiene de hacerlo de una manera o de la otra? Que hay casos en que es difícil despejar la y. Esa es la diferencia. Entonces, por favor, me dicen si hacemos otro y cuál hacemos. Profe, ¿puede hacer el F, por favor? El F, bueno, el F. Es 3y más coseno de y igual a x a la 2. Ahora sí, en este caso, miren que no es sencillo despejar la y, porque hay y acá y hay y acá en la función coseno. Entonces no es sencillo despejar la y. Por eso la derivada implícita es muy útil. Vamos a hacer esa derivada implícita. No olvidemos que hay que hallar, en todos hay que hallar de y en términos de x, derivada implícita. Es solución para el ejercicio. La derivada de 3y sería 3
de y de x. Enseguida lo copio con color. La derivada del coseno es menos seno de y tenemos que indicar que estamos derivando con respecto a x. Y la derivada de x a la 2 es 2x. Entonces tendríamos 3 por la derivada de y con respecto a x. Y menos seno de y por la derivada de y con respecto a x. No olviden que de y de x se puede cambiar por este simbolito. Y con la comita para no escribir tanta cosa. Bueno, organicemos, sacamos factor común de y de x, factor común y la despejamos. Saquemos primero factor común. Que multiplica 3 menos seno de y. Igual a 2x. Luego lo que está multiplicando pasa a dividir. Así que de y de x es igual a 2x sobre 3 menos seno de y. Esa es la solución al ejercicio. No sé si tengan alguna duda, con toda confianza, o algún otro ejercicio, ya ustedes me dirán. Bueno, antes, mientras van pensando en otro ejercicio, les voy a recordar acá para que vienen el formatico de asistencia. Se los voy a enviar ahí por el chat para que ahí les envío un enlace y también, por ejemplo, si no les funciona este código de barra. Piensen a ver si tienen algún otro ejercicio pendiente por mirar. Ya ustedes me dirán. Hay más abajito de esos ejercicios de derivada implícita, aparecen unos que son... Sí, ¿alguien tiene una pregunta? El L. Ah, de la misma parte, listo. Bien, ¿No? voy a la página siguiente. Entonces, el L dice así, E a la 2x más 3y igual a x a la 2 logaritmo natural de x por y a la 3. Es la misma pregunta, hallar de y de x. Bien, entonces en el lado izquierdo recordemos cuál es la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial es exactamente ella misma, igualita como aparece ahí, por la derivada de lo que hay en el exponente, la derivada de 2x más 3y. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 3y es 3 de y de x o y'. Voy a usar en este caso y' para no escribir mucho. O sea que sería 3 y voy a hacerlo de color rojo.
Y' que es lo mismo que y. Recordemos que la derivada de la función exponencial es ella misma y logaritmo natural de la base, pero esto da 1, o sea que no lo voy a colocar. Logaritmo de es 1. Bien, ahí estaría la del lado izquierdo. Ahora vamos para la del lado derecho. La derivada de x a la 2 es 2x. Menos. Aquí en este caso, vamos a usar acá un corchetico porque ese menos es para toda esa derivada que aparece ahí. Entonces tendríamos la derivada de un logaritmo es la derivada de la función, va a ir acá arriba, sobre la función multiplicada por logaritmo natural de aquí abajo en el denominador. Pero esto es 1, no se debe colocar como para que no estorbe mucho ese término. La derivada de arriba, o sea, la derivada de, digámoslo acá, la derivada de x por y a la 3 es la derivada de un producto, que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es la de x, que es 1. Entonces tendríamos este pedacito con y' más este otro pedacito. Y organizándolo de una vez nos quedaría así. Sería 3x y a la 2 y por y' que lo voy a poner de color rojo. Más y a la 3 por 1, que es y a la 3. Si hay alguna pregunta, con toda confianza. Me interrumpen y háganla con toda tranquilidad. Bueno, lo que sigue es destruir ese corchetico que hice ahí y organizar. Y en el lado izquierdo destruir el paréntesis. Vamos a hacerlo. Sería 2 en el lado izquierdo. 2 a la 2x más 3y al multiplicar por ese 2. Y más 3 a la 2x más 3y por y'. No olviden que y' es de y de x. Ahí tendríamos el valor correspondiente al lado izquierdo de la igualdad. En el lado derecho, 2x. Y voy a separar de una vez esos términos con el denominador. Menos 3x y a la 2 sobre x y a la 3 y por y'. Y el otro sería menos y a la 3 sobre x y a la 3. ¿Van a hacer alguna pregunta? Con toda confianza. Señor, ¿de dónde sale el 2 que acompaña a Euler y el 3?
que lo está sumando. Este 2 El y 2 este y ese 3. 3. Ah, sí, miren el paréntesis. Aquí hay un 2 y aquí hay un 3. Ah, porque los multiplicó. Sí, estoy multiplicando, Ah, listo, gracias. con gusto. Bien, acá entonces vamos a pulir un poquitico y organizar. Observemos que en el lado derecho se pueden simplificar algunas cosas. Entonces vamos a simplificar. Vamos a escribir de nuevo todo, pero en el lado derecho vamos a simplificar un poco. Tendríamos 2e a la 2x, 3y, 3e a la 2x más 3y y el y'. Seguida pongo ese y'. El 2x por acá. Observemos dónde está ese 3xy a la 2. Se van las x y se va una y a la 2 de arriba y una y a la 2 de abajo. O sea que quedaría menos 3 sobre y, simplificando. Y con el y' que ya lo voy a poner. Y en el otro se va el y3 del numerador y el y3 del denominador. Quedaría 1 sobre x. Entonces vamos a colocar lo que nos falta. Aquí sería y'. Y aquí sería y'. Luego, en el lado izquierdo, vamos a agrupar lo que tenga y'. Y lo que no tenga y' lo vamos a mandar al lado derecho. Entonces vamos a mandar primero al lado derecho. Tenemos el 2x, el menos 1 sobre x y el menos 2e a la 2x más 3y. Todo lo que no tenga y' queda en el lado derecho. Y lo que tenga y' lo va a pasar al lado izquierdo. E inclusive puedo sacar de una vez factor común. Pero vamos a escribirlo todo. Sería 3e a la 2x más 3y con el y'. Y observen que el otro está negativo, pasa a positivo. 3 sobre y'. Vamos a colocarla de color rojo. Factor común entonces y'. En la página siguiente lo voy a escribir. Factor común en el lado izquierdo, y'. Que multiplica 3e a la 2x más 3y más 3 sobre y. En el lado derecho, 2x. El otro valorcito era 1 sobre x. Y el otro era 2e a la 2x más 3y. Y ya lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo del paréntesis pasaría a dividir. Y esa sería de y de x por y'. Es un poco largo el ejercicio, pero no es tan complicado. Simplemente es manejo algebraico.
No sé si tengan alguna duda, por favor, bien pueda pregunten lo que quieran. No olviden que los temas que deben de estar viendo son regla del L'Hopital, derivada implícita. De pronto acá en estos mismos ejercicios, ahí abajo, no sé si se dan cuenta, es la derivada implícita que al derivar implícitamente eso representa la tangente de la recta pendiente a la curva en forma general y hay algunos ejercicios ahí que piden encontrar esa pendiente en un punto determinado. Es posible que quieran hacer uno de esos, no sé, ya me dirán. Ya me dirán si desean hacer algún otro ejercicio. Profe, ¿es posible hacer el C? Pero del mismo tema. Sí, señor. Bueno, el C, yo lo busco acá. Ah, listo, el C. Y en el C vamos a copiarlo. X a la 3 y a la 2 igual a 2x a la 2 y a la 2. Ah, pero es más. Más y a la 2. Bien, entonces acá es la misma pregunta, ya era el de y de x. Entonces sería el primero, en el lado izquierdo es la derivada de un producto, que es el primero, por la derivada del segundo, que es 2y, y'. No olvidemos que estamos derivando con respecto a x. Más el segundo, que es y a la 2, por la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2. Ahí estaría el lado izquierdo. En el lado derecho estaría la derivada de 2x a la 2, que es 4x. Y la derivada de y a la 2 es 2y, y'. Organizando, vamos a organizarlo acá y vamos a juntar de una vez los que tienen y'. En el lado Profe, izquierdo, sí. qué pena, ¿en qué tema es que sale ese, el que usted estaba diciendo ahorita, que le piden a uno encontrar la ecuación de la recta? Ah, sí, después de esos ejercicios que me están mostrando ahí, en los siguientes. Hay que hacer lo Ah, mismo, pero reemplazar en un punto determinado. Ahí abajito, los que siguen. bueno, gracias. Bien, con gusto. Mire acá, para el ejercicio que estamos haciendo, si quieren seguir, hacemos uno de los otros. Organicemos, sería 2x3 con la y con el y'. Y voy a traer este que está en el lado derecho. Menos 2y y con el y'. Y en el lado derecho voy a colocar todo lo que no tenga y'. Tenemos el 4x y observemos que tenemos el 3x2 y a la 2 del lado izquierdo. 3x2
y y a la 2. Lo estoy copiando en orden alfabético. Luego sacamos factor común y' en el lado izquierdo, que multiplica 2x3 con la y menos 2y, y el lado derecho sigue quedando igual. Y luego lo que está multiplicando pasa a dividir. Dos x 3y menos 2y. Y en el numerador 4x menos 3x2 y2. Creo que era así. x2 y2, sí. 4x menos 3x2 y2. Ahí estaría la derivada. No olviden que esto es lo mismo que tener dy de x. Exactamente lo mismo. Bueno, ahí estaría el ejercicio. Ya me dirán si hacemos otro. Pueden mirar el taller y buscar ahí de los temas que están trabajando, a ver en qué parte. Profe, ya le mandé el de la recta. Bueno, voy a mirar acá. No lo veo. Profe, el punto 5 no, que se dijo. Ah, sí, pero ¿cuál de ellos? Porque es que hay desde la A hasta la, Ah, creo que el B. hay desde la A hasta la N, el B. Sí, señor. Bueno, el B. Entonces, en el B es muy similar, solo que hay que a lo último reemplazar la X por un valor y la Y por otro valor. Entonces, miremos este ejercicio. Dice que para 6x a la 2 es el B, menos 2x y a la 2 más y a la 3 igual a 5 en el punto 1, 1. O sea que cuando la X valga 1, la Y vale también 1. Se hace el mismo proceso, exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Y al final se reemplaza la X por 1 y la Y por 1. Entonces tenemos para esto. La derivada de 6x a la 2 es 12x menos. La que sigue la derivada de un producto, que es el primero, por la derivada del segundo. La derivada de y a la 2 es 2y y por y'. Más el segundo, que es y a la 2, por la derivada de 2x, que es 2. Ahí estaría ese pequeño producto. Y más
la derivada de y a la 3, que es 3 y a la 2 y multiplicado por y prima. No olviden que y prima es de y de x. Igual a la derivada del 5, que es una constante, la derivada de 0. Organizando tendríamos 12x menos 2 por 2, observemos acá, 2 por 2, 4, x, y prima, menos, miren que hay un menos antes del corchete, o sea que sería menos el próximo término, menos 2y a la 2. Y luego más 3y a la 2 y y prima, igual a 0. Luego juntamos los que tengan y prima y le sacamos factor común. Lo podemos hacer un poquito más rápido. Y lo que no tenga y prima lo mandamos al lado derecho. 12x no tiene y prima, pasa con signo contrario. 2y2 está negativo, pasa con signo contrario. Y en el lado izquierdo tendríamos factor común y prima, que multiplica. Para llevar un orden tendríamos 3y2, que está positivo, 3y2 y el otro término sería menos 4xy. Luego y prima sería igual a menos 12x más 2y2 dividido 3y2 menos 4xy. Ahí estaría la pendiente de la curva en cualquier lugar. Pero me dicen que en el punto 1, 1. Entonces, en el punto 1, 1 y prima sería igual. Menos 12 por 1 más 2 por 1 al cuadrado sobre 3 por 1 al cuadrado. Donde está la y ponemos 1 y donde está la x ponemos 1. Y 4 por 1 por 1. Y hacemos la operación, en el numerador da menos 10, observemos que da 12 menos 2, menos 10. Y en el denominador da 3 menos 4, que da menos 1. Por lo tanto, y prima o de y de x es igual a 10. Esa es la pendiente de la recta tangente a esa curva original en ese punto. La pendiente vale 10. Entonces, el que sepa derivar implícitamente, luego en un punto determinado, solo necesita reemplazar. Ah, sí, profe, solamente hacer lo mismo y ya reemplazar al final con los puntos. Ajá, eso es lo que hay que hacer. Y si le piden hallar la ecuación de la recta, encontraría la ecuación de la recta que tiene una pendiente determinada como la que acabamos de encontrar y un punto dado. Y se puede hacer la ecuación de la recta. Si quiere, para este ejercicio la podemos hacer. Sí, profe, por favor. La ecuación de la recta en ese punto sería así. Ecuación
de la recta con pendiente 10, que fue lo que nos dio, y que pasa por el punto 1, 1. Simplemente es aplicar esta expresión que se tiene para la ecuación de la recta conocida la pendiente y un punto. Y menos y1 igual a m, que es la pendiente, por x menos x1. Para el ejercicio tendríamos y1 es 1, la pendiente es 10 y x1 es 1. Organizándola sería y menos 1 igual a 10x menos 10. El 1 que está en el lado izquierdo pasaría al lado derecho. Quedaría entonces y igual a 10x menos 10 más 1. El resultado final sería y igual a 10x menos 9. Ahí estaría entonces la ecuación de la recta a esa curva en ese punto dado. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud o ya me dirán. Podemos hacer el E de ese mismo punto. El E. Bien, vamos a mirar Sí. el E. Un momento, yo lo busco. El E. Ah, bueno. Voy a marcarlo acá que es el E. El E es y menos 3 al cuadrado. Igual 4x cuatro por x menos 5 en el punto punto 61. Eh, me esperas un momento que parece que se hubiera congelado la pantalla. No sé. Yo salgo y vuelvo y entro. O si ves que lo que he escrito. Sí, señor, yo sí veo. Ah, bueno. Un momento, entonces yo vuelvo y ingreso por acá porque a mí se me está como congelando la pantalla. Bien, entonces tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo es una derivada pequeña de regla de la cadena. Sería 2 por y menos 3 por la derivada de lo de adentro, que es y', porque la derivada del 3 es 0. Y en el lado derecho sería 4 que multiplica la derivada del paréntesis, que es 1 más x menos 5 por la derivada del 4, que es 0.
No olviden que la área de una constante es 0. Y despejemos Y'. Este está sencillo de despejar, es muy directo. Y' sería 4, simplemente 4 sobre, porque x menos 5 por 0 desaparece, sobre 2 que multiplica y menos 3. Se puede simplificar, la mitad de 4 es 2. Y ya reemplazamos en el punto dado. En el punto 6, 1. Solamente necesitamos reemplazar la y. O sea que sería 2 sobre 6 menos 3. Esto nos daría 2/3. Esa es la pendiente en ese punto, que es la pregunta del ejercicio. ¿Se puede hallar la ecuación de la pendiente que pasa por ese punto y con esa pendiente dada? Sí, el mismo proceso anterior. Bien, ¿alguna otra pregunta o para dejar ya así? Ya me dirás que Profe, pues por mi parte, así está bien. Muchísimas gracias. con mucho gusto. Una feliz noche para todos. No se les olvide llenar el formatico de asistencia que les envié hace un momento. Sí, ya lo hacen. Bueno, una feliz noche para todos.